Estilo Mápula, revista literaria. Buenos días. Estamos aquí en Frecuencia Mercurio, cuya titular es nuestra productora Marta Cecilia Soto. Y tenemos un invitado que es uno de los primeros, y si no es que el primero o el segundo autor que publicó en Estilo Mápula, allá por 2014. Y gracias a Víctor, una temporada que le interrumpí porque tuve muchas cosas que hacer, me puse a hacer un libro y abandoné Estilo Mápula, porque me puse en ese libro a fuerza, tenía que ganar el concurso. Por cierto, no lo gané. Es uno de los 30 concursos que no gané, pero bueno, he ganado otros 3. Pues, bueno. Entonces, Víctor me dice, ¿qué pasó con Estilo Mápula? Dije, no, pues ya estuvo, ya ves que no. Hombre, dale. Y pues Víctor y yo somos amigos desde 1998, 97, cuando llegó veinteañero a mi trabajo a llevarme una obra de teatro. Él para entonces era un joven profesor del CEDART, de la prepa del CEDART, recién egresado y también pues un profesor ya laureado, porque ya era un autor de teatro representado y todo, ya era dramaturgo. Y pues una sorpresa ese joven veinteañero que llegó ahí y un poco callado, de pocas palabras, y yo no sé, lo dejé hablar. Y como esta vez también así sucederá, como invitado de la sección Estilo Mápula de el blog de podcast, del sitio web de podcast Frecuencia Mercurio. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un honor siempre participar contigo en tus andanzas, en tus aventuras, en tus proyectos, y que me contemples. Como bien dices, nos conocemos ya de hace un tiempo. Nada más precisar, en esa época yo todavía no trabajaba en el CEDAR. Tuvieron que pasar unos años para que entrara. Yo creo que entré al 2001 al CEDAR. ¿Era profe de bachiller? Era profe de preparatorias abiertas. No, de bachilleres. No, pero sí de nivel medio superior, solo que en el sistema abierto, donde me había conseguido insertarme un amigo de ambos, Víctor Marrufo. Ajá. Que fue quien me jaló para allá. Ahora es todo un empresario restaurantero, el buen Marrufo. Sí, ¿no? Tiene su pizzería, Amore Vino, que ya está creciendo. ¿Está dónde? Pues ya tiene 3 locales. Tiene uno ahí en la calle, ¿qué será? ¿Cuarta? Sí, así es, en la cuarta y segunda. Cuarta y... Morelos. Cuarta Morelos. Sí, así es. Tiene otro en la calle Victoria. Okay. Y acaba de poner uno en la San Felipe, en la Pascual Orozco. Entonces es nada más para llevar, ¿no? Sí, además para divertirse un poco. Sí, no, o sea, llegas... Pues, Marrufo, hoy te pasamos la factura de Frecuencia Mercurio. Sí. No, vayan a Amore Vino, muy buenas pastas, muy bueno. Muy buenas pizzas de queso azul y muy buenos vinos. Y el mejor publicista de Marrufo. Es que ya tuvimos ahí un evento de literatura con Heriberto, con Hervey Mendoza, algunos amigos leyendo textos de Cohen, precisamente. Muy bien. Y invitó a Heriberto, qué pena me da no recordar el nombre del grupo, que invitó a una agrupación musical que ejecutaba tangos. Okay. Y pues fue una tarea muy interesante. Fue en el Amore Vino de la calle Cuarta. Y a propósito de cómo nos conocimos, porque yo recuerdo que en esa época yo frecuentaba a unas personas, algunos amigos que estaban muy cercanos a ti, como lo eran René Acosta, Elco Omar Vázquez, sí, y yo recuerdo que cuando llegaba ya a la Quinta Gamero, sí, donde estaba el entonces departamento editorial No, mi puesto en ese entonces era jefe de literatura. Jefe de literatura. Mi jefe era Guadalupe Herrera. Sí. Y esas dos personas que mencionaste, Elco y René, eran de los alumnos de mi taller literario, que eran los sábados. Sí. Que se llamaba Taller Literario Quinta Gameros. Ok. Que era parte de mi trabajo. Fue el primer taller literario que hice, porque yo en ese entonces no creía en los talleres literarios.
Y ahora de eso vivo parcialmente. Bueno, más adelante tú, yo procuré seguir, y tal vez tú también, procuré seguir en contacto contigo porque me pareció pues muy interesante que un joven tan veinteañero ya hubiera escrito una obra de teatro, cosa que se me hace tan complicado. Y tú no nomás habías escrito 2, 3 obras de teatro, sino que ya habías representado alguna, ¿no? O estoy otra vez fuera de tiempo. No, yo había ya dirigido teatro, pero mi teatro todavía no. Precisamente la obra que traía bajo el brazo en ese momento, que posteriormente se publicó en una recopilación de textos de personas egresadas de lo que era el Instituto de Bellas Artes y ahora la Facultad de Artes. Una compilación que estuvo a cargo de la doctora Rosa María Sainz Fierro. Esa obra, Los Milagros de los Santos Olvidados, me hacen el favor de sumarla a ese cuerpo de textos que van a publicar bajo el nombre Seducción de Melpómene, donde aparecen otros autores como Alejandro Talamantes, Luis Heraclio Sierra, Abril Jiménez, entre otros, Eduardo Alcalá, que luego resultó que éramos parientes cuando escarbamos los árboles genealógicos en un proyecto escénico donde coincidimos. Uh-huh. Fue muy, muy interesante descubrir que viene siendo algo así como mi sobrino, no sé, una cosa así. Y Rosa María Sainz Fierro me invitó por recomendación de un amigo ya fallecido, José Pérez Delgado, Pepe Pérez, que le dijo, oye, andas buscando textos, y Víctor trae otro texto que se hizo en una clase con Manuel Talavera, una clase de dramaturgia, que me daba el también ya fallecido maestro Manuel Talavera, de quien aprendí bastante, de quien fue uno de mis primeros modelos aspiracionales, yo creo, en el ámbito de la dirección y la dramaturgia. Y me invita Rosa María, se involucra, se incluye el texto en esta recopilación, y posteriormente, por ahí del año 2002, con estudiantes del CEDAR, estrenó la obra. Uno de los participantes fue el escritor Raúl Aníbal Sánchez Vargas, y, perdón, iba a apagar el teléfono justo cuando empezaba la sesión y se me trabó y estar entrando llamadas, pero ya lo apagué, ya les colgué, perdón. Que es hijo de Raúl Sánchez Trillo y de Flor María Vargas, y él era estudiante del CEDAR en esa época. Yo tengo muy presente que fue uno de los actores con los que me tocó llevar al estreno este proyecto, entre otros, ¿no? A quienes les estoy muy agradecido por haber sido partícipes de esto, y esa fue la primera obra que me publicaron precisamente. Todo el mundo en Chihuahua sabe que ha sido un profesor muy productivo y muy formador de gente, tanto como escritor como director de teatro. Y la sorpresa que me llevé yo en lo personal cuando, por cierto, me tocó ser tu editor en La Seducción de Melpómene, porque yo edité ese libro. Así es. Ya para entonces estaba yo en el departamento editorial. Bueno, lo que me sorprendió fue que lo primero que me trajiste fueron poemas. O sea, yo siempre concebía como muy alejado un dramaturgo de un poeta. Sin embargo, los poemas eran de muy buena calidad. Dije, gracias, qué bárbaro. Entonces este señor también escribe poemas, y hasta ahí vamos, porque hoy vamos a seguirle todos los... dime, ¿cómo iniciaste tú, o cómo derivaste de ser dramaturgo, o sea, hacedor de acción, hacedor de movimiento de cuerpos, hacedor de... a la profunda intimidad de escribir poemas? Yo siento que no hay escritor de cualquier línea literaria que no sea la poesía, que no haya en algún momento sentido la comezón por la poesía. Yo en su momento lo platicaba con Manuel Talavera. Tiene algunos textos con algunas líneas muy poéticas, de algunos textos dramáticos, y nos comentaba, nos confesaba en un ensayo, bueno, es que de joven siempre quise ser poeta, pero me jaló la dramaturgia por otras razones. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Sabes que en algún momento, además de El Comar Vázquez, que para mí es un gran poeta y es un gran narrador, también tuve una relación estrecha con otro amigo que él es músico, él es compositor, él tiene sus propias canciones, que es Sergio Torres, y en algún momento estuvimos planeando entre él
otro buen amigo que es Luis Enrique Armenta y yo, publicar un material en conjunto. Te estoy hablando de los años 90, finalmente eso nunca se concretó, y eran textos de la línea de la poesía. Yo vine a descubrir la poesía, obviamente, como la mayoría de la gente, muy joven, y yo particularmente me fasciné cuando leí 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Yo encontré una especie de beta ahí muy interesante con respecto a lo que la poesía empezó a significar para mí, a reserva de que ya había leído a Edgar Allan Poe, poemas de Edgar Allan Poe, poemas de Safo, que es una autora que a mí me encanta, y de autores como Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. Pero no sé, por alguna razón el texto de Neruda me llamó de una manera muy distinta como me habían llamado los otros textos. Y yo pensaba que la poesía podía constituir una especie de confesionario para intimidades que se plantean de una manera muy distinta como se pueden plantear en el ámbito boyerista de la dramaturgia. Y digo que es boyerista porque finalmente la dramaturgia se escribe para desdoblarse hacia la cuestión práctica, hacia la cuestión escénica, y en ese sentido uno está siempre invitando a la gente a ver la representación de la intimidad y de otras facetas que tienen que ver con la intimidad. Yo siento que en ese sentido la poesía lo que hace es sublimar ese aspecto de la intimidad que la dramaturgia plantea desde otro ámbito, desde otra perspectiva. Y empezó a llamarme la atención hasta que de manera, digamos, ya mucho más arrojada hacia lo que es el atrevimiento de vamos a publicar, como bien comentaba el doctor Hervé Mendoza. Ya estuve verificando el podcast, revisando el podcast donde lo entrevistaste, el episodio donde lo entrevistaste, y retomando un poquito lo que él planteó. Un día había una convocatoria y le dije, oye, Hervé, no completo textos, tú tienes textos. Y sí, nos pusimos a tallerear, como él bien mencionaba en esa ocasión en que lo entrevistaste. Cada quien por su lado nos enviábamos los textos, sí, no. Generalmente, bueno, Hervé es un excelente escritor. Yo no me considero poeta. He escrito poesía, pero no me considero poeta. Ahorita especifico un poco más esto. Y he tenido la fortuna de que me han publicado tanto de manera impresa, como fue el material que salió con Hervé Mendoza, En torno de los días, como lo que has tenido tú a bien publicarme en el blog, así de forma digital. Y se trabajó y el libro salió, y fue cuando incluso pues yo me animaba a escribirte y decirte, oye, pues tengo unos textos, a ver qué te parecen, si pueden ser publicados, y pues he corrido con la suerte de que han tenido cabida en tu blog. Yo te decía, no me considero poeta. Otro de mis maestros que yo tuve en la Facultad de Artes fue el maestro Ilia Cassés, un dramaturgo, director, que me marcó en muchas cosas en mi actividad profesional en el teatro. Yo por él descubrí a Bertolt Brecht, por ejemplo, como una fuente de dramaturgia muy, muy valiosa. Él es brechtiano en muchos sentidos. Estudió con Armando Partida, un maestro de la UNAM que es una institución muy, muy importante para todo lo que es la tradición académica del teatro universitario. Y una de las cosas que yo tengo muy presente de él, decía, es que no porque uno haga una cosa es profesionista de esa área. Si tú puedes jugar básquetbol los sábados, pero eso no te hace un basquetbolista. Tú puedes tocar la batería en tu casa unos días, pero eso no te hace baterista, ¿no? O sea, no eres de profesión baterista. Igual como todos salimos a barrer la banqueta de nuestra casa, pero no somos de oficio barrenderos, en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, yo he tenido la suerte insisto, de que la enorme fortuna de que algunos de mis textos hayan sido publicados, pero yo en ese sentido no me considero poeta, aunque sí disfruto la poesía, y últimamente he estado muy alejado de ese género literario. Cuando he vuelto a él ha sido porque algo de mi intimidad, siento yo, reclama ser expresado a través de eso. Voy a usar un lugar muy común, y yo sé que a mucha gente esto le puede incluso resultar pues a lo mejor desagradable o poco afortunado, pero en uno de los momentos en que yo regresé a la poesía fue cuando empecé mi relación amorosa con mi pareja actual, con Lucía Mendoza,
que por cierto es una excelente escritora, y yo le digo, ay no, ella se queja porque solamente tiene un libro publicado y está en ciernes una novela muy buena que está trabajando desde hace tiempo. Le digo, es que tú con ese libro tienes para borrar toda la publicación de lo que yo he hecho en toda mi vida, ¿no? Porque es una excelente escritora. Y yo cuando empecé mi relación con ella empecé a retomar este asunto, porque había algo en mí que reclamaba manifestarse a través de la cuestión literaria, y ella en ese momento también retomó el ejercicio creativo de la poesía, ¿no? Coincidentemente, y escribió algunos textos que creo yo que también le publicaste tú en estilo Mácula en ese momento. Y pues por ahí ha sido mi acercamiento, pero no ha sido un acercamiento en el sentido a lo mejor un tanto más pragmático, porque ha tenido que ver con reclamos personales que tienden a traducirse en el ejercicio creativo del texto, ¿no? Muy bien. Me parece una idea muy, muy clara, muy padre, nunca se me ha ocurrido, que de veras que no porque escribo un poema soy poeta, no porque barra la calle soy barrendero, empleado del municipio, sí. No porque... Y está muy bien porque algunas personas confunden eso. Hay gente que ha escrito 2 poemas y ya para el resto de la vida se dice a sí mismo poeta, lo cual es ridículo para cualquier persona, pero espérame. La pregunta no va a eso, la pregunta va a... Dice, no me considero un poeta porque no porque uno haga eso es profesional de eso. ¿Tú de qué eres un profesional? Qué buena pregunta. Mira, pues últimamente me he vuelto un burócrata de oficio por la necesidad. Pero yo creo que en el ámbito creativo, donde más puedo yo, digamos, sentirme cómodo al momento de decir que me he movido de manera profesional, y ha sido mucho porque me interesa y porque tiene que ver con mi formación académica de nivel licenciatura e incluso hasta nivel posgrado, pero otro tanto porque fue donde encontré el nicho para poder hacerlo y poder tener el ingreso, fue la dirección escénica. Cuando yo estudié teatro, en los últimos semestres entendí que lo que más me gustaba del teatro era la teoría. Pero claro, tú no ibas a llegar a un lugar a decir, me contrata como teórico teatral. Es decir, entiende uno muchas cosas a lo largo del tiempo. Una de ellas es que pensar que estudias para trabajar puede traducirse en la frustración más grande. Uno estudia para satisfacer una necesidad muy grande de crecer, y eventualmente, por lógica y por cuestiones que tienen que ver con la misma formación, entrará uno al mundo laboral, a menos que te muevas en el ámbito de la ingeniería que tiene que ver con el sistema de las computadoras, donde claro vas a un nicho laboral muy, muy específico. Y en ese sentido, pues yo no podía llegar a que me contrataran como teórico teatral, a menos que me dedicara a la docencia e investigación a nivel universitario, y por ende pudiera, no sé, participar del Sistema Nacional de Investigadores o algo por el estilo. O sea, es como una carrera y un proyecto de vida que tiene que ver con determinada línea de acción que uno siga en la misma vida, ¿no? Pero como yo tenía que trabajar porque tenía un hijo, porque bueno, mi hijo era muy pequeño entonces, o iba a nacer o era pequeño, porque tenía que ser independiente del ingreso de mis padres y todo este asunto, lo que me contrataban, aparte de dar clases de teatro para niño en preescolar y primaria, y digo, me río porque no era lo que estaba en mi horizonte, pero fue a lo que llegué. Me contrataban para dirigir teatro. Okay. En las preparatorias, en las secundarias, en las primarias, en el preescolar, y fueron los primeros ámbitos en los que me moví. Claro que yo llegaba con mi plan de trabajo que había aprendido en la licenciatura, ¿no? La obra dividida en secuencias de acción, lo que significa y simboliza cada secuencia para construir el concepto escénico. Y no, o sea, pues al niño se le olvidaba que tenía ensayo, no le había dicho a la mamá que lo tenía que llevar a la escuela, o estaba llorando porque ese día no se sentía bien, y todo eso que habías preparado para trabajar con cierta forma de construcción del planteamiento escénico, pues no se adaptaba a esa realidad. Y poco a poco me fui, digamos, moviendo en el ámbito de la profesionalización práctica, sobre la práctica de la dirección en función de las necesidades que tenía, porque luego llegabas a la preparatoria y las cosas no eran muy distintas. Me preparas este montaje en 2 semanas porque para eso te contratamos.
Es Shakespeare, es Romeo y Julieta. Y tengo alumnos que no quieren actuar, que los están obligando. Entonces tenías que ir resolviendo todo sobre la marcha en función de esas circunstancias. Eso pues te iba marcando una pauta. Entonces me fui profesionalizando por la misma necesidad, precisamente en ese ámbito de la dirección escénica, lo cual sí está muy vinculado al quehacer literario en la medida en la que uno, el director, es un codramaturgo. Y eso al dramaturgo a veces le cala hasta lo más hondo de su ser, porque yo no escribí así la obra. Yo tenía la enorme fortuna de que pues, William Shakespeare, Salvador Novo, ya no estaban en este plano terrenal y no estaban, si lo hubieran estado cerca de mí geográficamente como para ver qué estaba yo haciendo con sus textos. No porque me hubiera tomado libertades creativas que deliberadamente hubiera yo sentido que iban en contra de lo que ellos creían, sino que yo tenía que adaptar todo en función, digamos, del concepto y de las necesidades del momento, ¿no? Y yo en ese sentido creo que me he movido más en el ámbito de lo profesional por la dirección, vinculado a lo dramatúrgico porque no he vivido de ser dramaturgo como tal, pero en algún momento, con la autorización de mis jefes, cuando dirigí el grupo de teatro Enrique Massín por 10 años en la Facultad de Filosofía, del 2006 al 2016, tuve la fortuna de que cuando yo proponía a mis jefes de entonces, a los secretarios de extensión, en su momento Gerardo Asensio y posteriormente Armando Villanueva, oye, esta obra mía la quiero montar con el grupo para tal proyecto, ¿me dan chance? Adelante, tienes vía libre para hacerlo, que si viene el aniversario 50 de la facultad y hay que montar obras de los autores, y entonces entre el doctor Felipe Saavedra y yo nos dividimos. Felipe Saavedra montaba una obra de él y una obra del doctor Sotelo. Ahí me tocó montar una obra de mi querido amigo y maestro Tomás Chacón, una obra del maestro Enrique Massín, a quien también fue mi maestro, y también siento que le debo mucho, y una obra mía. Y entonces pues había ahí la posibilidad, porque teníamos que montar obras de autores de la facultad por el aniversario. Yo diría que por ahí ha ido mi profesionalización, y lo de la dramaturgia se ha sumado, digamos, tangencialmente por la naturaleza del ejercicio de la dirección escénica. Ok, muy bien. Después nos sorprendiste a todos, principalmente a mí, que era en ese entonces uno de tus editores, cuando trajiste ensayos, cuando mandaste ensayos. Y bueno, ya hemos publicado obra. Corte un poco. Ya me dio un poco la ancianidad. Ya te contagié. Sí. Un cafecito. Está este y está este. Es que son dos. ¿Mejor? Sí. Sí, porque se me ocurrió, Aprovechen ahorita para toser todo. Sí, se me ocurrió tomar coca y estaba muy helada. Me enfrió la garganta. A veces tiene uno que tiene 20 años, tengo 70, cabrón, no mames. Tengo que sincronizarme. A ver. Bueno. ¿Hay manera que me ponga el último tramo para conectarme? Sí, claro. Sí. A ver, que son y ya me conecto. Sí. Un ataque de tos a mí también. Sí. Porque la tos me pasa lo mismo que con el bostezo. Sí, se contagia. Se contagia, pero no, es otra cosa. Creo que Sí. tiene alguna explicación científica, pero la desconozco. Es un acto reflejo. Para que no se contagie uno con esas cosas, Ujú. hay que ser algo así como Calimán. Mm, O sea, tener un control mental. físico y mental de yogi, como nuestro amigo de aquí a este lado. Como Yogi. Adelante, pues. Adelante. Le iba a preguntar acerca de... Es que dijiste, me sorprendiste cuando llegaste Ah, con sí. ensayos. Él me sorprendiste ahora.
Eso me sorprendiste, lo borras. Empezamos, ajá. Bueno, pero decía yo que yo te conocía como dramaturgo, como hacedor de textos para teatro. Y después empezaste a mandar poemas a la revista. Y después me llegó ensayos tuyos. Dije, bueno, otra vez ensayo. Ahora también es ensayista. Entonces me acordé de que en los siglos de oro, la gente se llamaba polígrafos. Los polígrafos escriben lo que sea, los que les pongan, escriben. Porque te da falta que hablemos de cuentos. O sea que eres un dramaturgo, eres un poeta, eres un ensayista y eres un cuentista. O sea, finalmente, pues un escritor. Pero ahora los escritores son muy especializados. O escriben poemas, o escriben... Casi nadie escribe esa poligrafía que ahora tú manejas con tanta soltura y con tanto desparpajo. ¿Es cierto eso? ¿O eres un... ¿Te volviste al siglo XVII o eres un niño genio? No. Pues niño ya no, ya tengo 52 años, y... todo es relativo. Genio tampoco, obviamente, mira, más que nada es una especie de curiosidad por interactuar, por explorar, por interactuar con lo que te puede dar determinado género literario y por explorar en función de la experiencia emotiva que viene de haber leído algún autor, alguna autora, alguna obra que te ha acariciado y te ha dicho algo, ¿no? O sea, es decir, yo siento que cuando uno crea en determinado género literario, está uno intentando mantener un diálogo con esa tradición a la que pertenece ese género y con lo que los autores de esos géneros que te han marcado a ti, que te han llamado más la atención, te han dicho. Es decir, de pronto yo sentía que lo que había leído de Sabines, de Benedetti, de Neruda, de Borges en cuanto a poesía, que son ámbitos poéticos muy distintos, me llamaba a mí para emular y tratar de dialogar con la tradición que ellos habían abierto en sus respectivas líneas. No para ser como ellos, porque pues obviamente estoy a años luz y años luz y años luz de distancia, pero sí para tratar de hablar en los términos en los que ellos habían hablado desde el ámbito poético. Y lo mismo pasa entonces en el caso de la dramaturgia y con el ensayo. El ensayo llega a mí muy tarde, digo muy tarde porque pues es uno de los últimos espacios literarios en los que me empecé a mover, pero llega por... Incluso es el género literario más moderno, más reciente. Sí, el ensayo. Así es, de hecho con la ilustración es cuando empieza a consolidarse ya como género literario, pero llega a mí por razones propiamente prácticas. Una de ellas, pues yo impartía clases en el CEDAR, como dijiste en su momento, y una de las cosas que hace uno como docente en algunas de las materias es encargar que escriban ensayos, y yo decía, no puedo estarme en el plan de alguien que exige hacer ensayos y buenos ensayos, si yo mismo no estoy retomando la lectura del ensayo, y yo mismo no estoy por lo menos haciendo una especie de calistenia de ensayo, de un calentamiento que tenga que ver con escribir ensayo. Y la otra es que cuando retomo mis estudios, que empiezo a estudiar una maestría, una de las cosas que hacen los docentes, la mayoría de ellos, es encargarte de ensayos para evaluarte. Y aquí aparece entonces un abanico de posibilidades muy interesante, porque el ensayo académico, el ensayo filosófico y el ensayo literario, entre otros, pues tienen matices que marcan muy bien, digamos, la pauta por donde se mueve cada uno de estos subgéneros del ensayo. Y era empezar a explorar aquellos ámbitos literarios del ensayo donde marca muy bien las pautas en las cuales se va a mover cada uno de los subgéneros. Yo me enamoré del ensayo, vuelvo a los lugares comunes y ni modo, porque así fue, bien cuando leo Octavio Paz. Yo creo que Octavio Paz es uno de nuestros mejores ensayistas, junto con Salvador Novo, Margot Glantz. En Paz, obviamente, uno piensa en El laberinto de la soledad, pero cuando lees Los hijos del Limo, El arco y la lira, te das cuenta de la llama doble, te das cuenta de la posibilidad de desdoblar el ejercicio ensayístico, que es reflexionar
con el lenguaje, pero el lenguaje subordinado ya no solamente a este aspecto de la concreción poética, ¿no? El desdoblar hacia las posibilidades de lo poético el lenguaje, sino al mismo tiempo estar en ese desdoblamiento de lo poético, asentando una serie de observaciones que, si bien no son verdades científicas, sí tienen un peso de la verdad muy fuerte, porque es el autor planteado desde una perspectiva que lo que está diciendo a través del lenguaje poético tiene que explorar el peso de la verdad, de tal suerte que lo que yo estoy aseverando con esas verdades poéticas suene a una especie de verdad universal, que no única, que no dogmática, universal porque se puede compartir con la empatía que despiertes, en el ánimo que despiertes en el lector. Y yo creo que autores como Paz logran eso con una facilidad tremenda, y en ese sentido pues se van abriendo posibilidades. Entonces, cuando yo empiezo a escribir ensayo es porque tengo una necesidad pragmática, acá como docente en su momento y luego como estudiante también, y me voy sintiendo muy cómodo con el ensayo, porque si bien no me he dedicado a la teoría teatral como quería, siento yo que cuando escribo ensayo de alguna manera suplo esa necesidad, cubro esa necesidad o la satisfago. Y en ese sentido, pues de pronto dije, pues si Jesús me está publicando, le voy a proponer los ensayos para que se publiquen. Algunos se habían trabajado originalmente, te digo, como textos para cubrir tareas en la maestría. Otros me los publicaron ahí mismo en la facultad, en la revista Metamorfosis. La misma universidad a través de Síntesis me publicó otros, y luego en algún momento con otro de mis maestros que se ha convertido para mí en una pauta muy clara a seguir, que es el doctor Roberto Ramson. Cuando tomé un curso con él hace ya bastantes años para titularme de la licenciatura, llevamos un curso llamado de Ibsen a Brecht, la evolución del teatro moderno. Fue una guía muy clara para mí de cómo se escribe un ensayo académico sin perder el enfoque de lo literario. Tan es así que cuando yo presento mi ensayo final para ese curso de titulación, que es un ensayo sobre Henrik Ibsen, se llama La virtud de los desposeídos, el papel de la herencia en el teatro de Ibsen, me habla y un día me dice, oye, para Solar va a haber un número de Ibsen y yo quiero que tu ensayo aparezca ahí. Y pues entonces lo que era el Ichikul tenía esta revista llamada Solar, que creo yo que ya no la publica la Secretaría de Cultura, y pues tengo la fortuna de que me aparece ese ensayo ahí, ¿no? Y empecé a tomarle gusto al ensayo como un ejercicio que te permite, digamos, exponer aseveraciones muy específicas sobre determinados temas, pero tratando de apostarle a mantenerlas dentro de la cuadratura de cierta argumentación sin que el lenguaje vaya en detrimento de esto. Es un ejercicio dificilísimo en ese sentido, pero me resulta muy, muy satisfactorio también. Y luego empecé a jugar con este asunto del ensayo como lo maneja la tradición, o tratando de jugar como lo maneja la tradición en la cual está, por ejemplo, Salvador Novo, donde entran algunos aspectos lúdicos sin necesidad de que esto vaya en detrimento del aspecto de la argumentación del ensayo o de la exposición de opiniones que se incluyen en el ensayo. Y uno de los que me publicaste lo traté de mover en esa línea, uno sobre no recuerdo ahorita el título del texto, sobre lo que es el crecimiento de la mancha urbana en Chihuahua y la desaparición de nuestras zonas verdes áridas, que son finalmente estos espacios donde, aunque se vean muy desérticos, se capta agua cada vez que llueve y alimentan los ríos subterráneos, y como toda la urbanización hacia la salida al Dahama y hacia la salida de Cuauhtémoc ha estado borrando estos espacios, ¿no? Tú me publicaste uno de esos ensayos donde yo quise jugar un poquito con este aspecto de lo lúdico que tienen otras formas ensayísticas, y bueno, pues para mí fue un experimento que resultó satisfactorio. Espero que para quien lo haya leído también, ¿no? Claro. Tú dices con mucha elegancia que dije, tuve la suerte de que me publicara Solar, tuve la suerte de que me publicara Metamorfosis, pero en realidad los que tenemos suerte de tener un autor de ese nivel somos nosotros los editores. Que nos llegue un texto siempre es algo muy valioso para un editor. Bueno,
Entonces de ahí ya exploramos un poco tu trabajo como escritor de teatro, tu trabajo como escritor de poemas y ahora tu trabajo como escritor de ensayos. ¿Cómo es que de ahí empiezas también a trabajar el discurso narrativo? Mira, aquí pasa algo muy interesante. Yo tengo muchos cuentos guardados y muchos que sigo amontonando desde hace mucho tiempo. Ya le he bajado la producción porque a veces hay etapas laborales que te jalan incluso a que tu tiempo del ocio esté ocupado hasta inconscientemente en eso. De pronto, estoy pensando en 3 pendientes de la oficina y luego me están llegando WhatsApps y correos electrónicos y el teléfono todo el fin de semana suena y suena de pendientes y eso ha hecho que me desconecte mucho de esto. Pero yo tengo mucho tiempo por gusto propio escribiendo cuentos que nunca voy a publicar, pero como un ejercicio, ¿no? Hasta para desahogarme en formato de carta, en formato un tanto más tradicional, apegado a otras formas cuentísticas. Yo siento que la narrativa tiene la enorme ventaja, incluso un tanto como el ensayo, pero con una forma, digamos, específicamente más apegada a la realidad cotidiana, fáctica, de ordenar ideas. Ahora que pues se me ocurrió regresar a terminar los estudios de doctorado y que me tuve que chutar de nueva cuenta la teoría narrativa de Paul Ricoeur sobre la enorme ventaja que tiene el hecho narrativo de ayudarnos a ordenar la realidad. Me queda muy claro esto. El texto narrativo sirve para ponerle orden al caos de la realidad, porque tienes que estructurarte como en el hecho dramático, pero el hecho dramático siempre pensando en el desdoblamiento escénico. Aquí quedarte concretamente en el papel. Tienes que estructurar todo y todo lo que no te va sirviendo para darle importancia a lo que quieres plantear en esos textos, te obliga a que solamente te concentres en los hechos principales para contar una historia y por lo tanto para digamos, hilar las ideas que van a darle sustento desde el fondo temático a la historia. Y yo he tratado, más que con otro género, con el texto narrativo, siempre de estarme divirtiendo. No me han publicado, que yo recuerde, algo impreso en narrativo, en algún fanzine, en alguna recopilación, antología. No recuerdo, la verdad, creo que no. Por ahí en algún periódico que tuvimos en algún momento en la Facultad de Artes, entonces Instituto de Bellas Artes, mi amigo Sergio Torres, Lenia Mireles y yo, que se llamaba El Silé, habré publicado un cuento quizá, pero al margen de eso no. Lo que sucedía con lo narrativo con el texto narrativo es algo muy interesante. Mi generación nacida en los 70s, que pasa parte de su infancia en los 70s, 80 y luego la adolescencia en los 80, es una generación que consumía mucha televisión. Decía Daniel Terrones, un amigo escritor, decía que somos la generación de la telera. Sí, o sea, mi generación consumía mucha televisión, por lo tanto nuestra fijación a los conceptos narrativos está subordinada al cine y a la televisión como lo conocimos en su momento. Y fíjate, yo tenía 12, 13 años quizá cuando muere Juan Rulfo. Yo ni cuenta quién era Juan Rulfo, pero viendo en una ocasión un programa en Televisa, que Televisa entonces dedicaba un fondo a producción de programas culturales como para lavarse la cara ante determinado sector que todavía existía en la sociedad mexicana, o que todavía tenía relevancia, peso político. Juan José Arriola, metieron a Juan José Sí, Arriola. el mismo Octavio Paz. El mismo Octavio Paz estuvo ahí. Sí, Gabriel Said, que es, por cierto, un ensayista excelente, ¿no? Aparte. Yo, cuando muere Rulfo, empiezan a aparecer, a hacer programas de homenaje, y viendo así la tele, yo de repente empiezo a ver una escena con actores mexicanos, entre ellos Rosa María Bianchi, una excelente actriz mexicana, sobre unos cuadros que yo no entendía, pero que me parecían maravillosos. Esos tipos están muertos, están hablando desde la muerte, y había algo en el lenguaje que me llamaba la atención. Yo en esa etapa yo no podía decir que era un lenguaje poético. Después descubrí que lo que me llamaba la atención
es que era un lenguaje poético, pero al mismo tiempo sonaba muy inmediato, muy realista, muy cercano, y yo estaba maravillado con lo que estaba viendo. Entonces, después de estos cuadros, aparecía Ricardo Rocha, o aparecía la voz de Guillermo Ochoa, así en off, se escuchaba hablando, este texto de Juan Rulfo, ¿qué? ¿De qué están hablando? Y yo me recuerdo que me embelecé por unas 2 horas viendo eso, y yo me levanté del sofá después de ver ese programa sabiendo que había tenido una experiencia extraña que me había gustado, diciendo, quiero leer lo que acabo de escuchar, lo que acabo de ver. Y después, por accidente, en una película que me tocó a medianoche en Televisa, en esos mismos días, veo Pedro Páramo de Carlos Bell, con John Gavin, con Ignacio López Tarso, con Jorge Rivero, que es una película que está considerada una mala película, y a mí me sigue, no sé, tiene que ver a lo mejor con cómo se dio ese primer acercamiento con Rulfo. Entonces, yo me pasé obsesionado unos años con Rulfo, y en una materia en la secundaria, literatura, porque en esa época ahí me gustaba mucho la literatura de horror. Uno de mis hermanos compraba novelas de autores genéricos de horror, y que novelitas que yo me leía así escondidas, porque decía mi madre que eso era satánico y no lo debería leer. De repente empieza una maestra a hablar del romanticismo y habla de Edgar Allan Poe, que es un autor que empezó el horror y la ficción fantástica y no sé qué. Y la novela policíaca. Y luego la novela de aventuras, porque luego en la prepa me leí las aventuras de Arturo Gordon Pym, y yo entendí que Verne había abrevado esa fuente para sus novelas. Cuando después leí a Verne, dije, ya sé de dónde viene esta línea. ¿Qué no son coetáneos? No, Verne es un poquito posterior. Ok. Pues ha de haber sido ya una persona de ciertos años, aunque murió más relativamente joven de Allan Poe, cuando Verne empezaba sus trabajos. Pero el asunto está en que luego me empiezo también a familiarizar con la narrativa de Poe y de Gustavo Adolfo Bécquer, porque pues yo traía este interés por lo sobrenatural. Las leyendas, sí. Y a raíz de ahí empieza en mí la idea de querer escribir cuentos, y empecé a escribir cosas que nada más me gustaban a mí, que nada más las escribía para mí, porque era como una especie de desahogo. Cosas que nunca voy a publicar, pero eran así como un ejercicio de intimidad, ¿no? De decir, es que esto que me gustó me está llamando a hacer lo mismo. Y luego viene la posibilidad de encontrarme con otros autores del mundo de lo narrativo, hasta que me encuentro con... finalmente me hice de los textos de Rulfo ya en la prepa, y luego me encuentro con García Márquez. Uno de mis hermanos había tenido que leer para el bachilleres El coronel no tiene quien le escriba, y una tarde se me ocurre agarrarlo, porque había causado mucha polémica en la casa, que la novela terminaba diciendo, ¿y qué vamos a comer? Mierda. Y eso generó mucha polémica en la casa. Y dije, cabrón, ¿cómo que mierda? Y empiezo a leer El coronel no tiene quien le escriba, y empiezo a experimentar una sensación de frustración, de desamparo, porque veo que el personaje está obsesionado porque le llegue algo que nunca le llega, y es bien frustrante. Y no me daba cuenta yo que esa respuesta emocional a la lectura, más que lo que estaba escrito como tal, es lo que me estaba atrapando. Yo no sabía. Yo pensaba en lo formal, en las letras. Yo no sabía que esas letras estaban construyendo una pared de emociones en la cual estaba yo empezando a palpar algo. Yo no entendía bien eso. Entonces me decía un amigo que ya fallecido, José Pérez Delgado, decía, tienes que leer 100 años de soledad, tienes que leer Crónica de una muerte anunciada. Y empecé a leer a García Márquez. Voy topándome con 100 años de soledad. Yo me traumé, pobres, mis amigos estaban hartos de mí, porque yo no paraba de hablar de la novela. O sea, yo no entendía cómo esa epopeya de América Latina podía caber en esas hojas, y cómo era factible que a través de una serie de situaciones tan interesantes se pudieran implicar otras cosas, como ese tren cargado de cadáveres que sale de Macondo y donde va uno de los personajes de los Buendía, va haciéndose pasar por muerto para que no lo maten, y luego regresa y le cuenta a todos, y no, aquí no pasó nada.
yo no entendía eso como una metáfora de los movimientos sociales de los 60 que fueron silenciados por mucho tiempo, no hasta después. Pero todas estas cosas me fueron atrapando. Y yo entiendo que el oficio del literato, el oficio del narrador, es un oficio harto complejo. Yo lo veo con mi pareja Lucía, que es una excelente cuentista, una excelente narradora. Y que construye su narración a partir del lenguaje con una facilidad tremenda que yo me siento tan pequeño y tan tonto a su lado cuando leo lo que escribe. Wow, ¿cómo es posible que en 4 o 5 líneas haya desdoblado tanto, ¿no? Juegue con una manera tan fluida, tan natural, ¿no? Hace poco hablaba con Luis Rangel, un escritor, un joven escritor, poeta que ya ha recibido muchos premios, y me platicaba que le acaban de publicar su primer libro de cuentos. Y estaba todo emocionado, porque es la primera vez que me publican cuentos, pero tenía una zozobra, ¿no? Así, no sé cómo me va a ir. Pues te va a ir bien, eres muy bueno, sí, pero es que a mí me ha ido bien en la poesía, no sé ahorita cómo me va a ir, pues estoy como un niño, ¿no? Que ya tiene 30 años, 28 años, y estaba emocionado como un niño de 4 años al que le acaban de regalar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está pasando de explorar el ámbito de lo poético al ámbito de lo narrativo. Pero es muy interesante porque pues te obliga a construir con el lenguaje desde una perspectiva muy, muy distinta. Muy bien. Dime, por favor, ya más o menos se ha desglosado cuáles son tus maestros, Edgar Allan Poe, Rulfo, los que has mencionado en esta conversación. Ahora dime, ¿cuáles 3 personas consideras tus maestros? ¿Eliges como tus maestros porque lo fueron o porque lo siguen siendo o porque no sé, 3 maestros, dime 3 maestros tuyos que te han tocado en suerte tener? Ok, Enrique Massín. Yo estudiaba la licenciatura en Artes Escénicas cuando me enteré que uno podía tomar materias optativas en otras facultades. Yo dije, yo tengo que ir a Letras Españolas a tomar una clase allá. Y yo conocí a Enrique Massín a través de una maestra mía, Virginia Domínguez, y a través de Manuel Talavera. Él había sido maestro de Manuel Talavera. Entonces, pues yo tuve la fortuna de tomar un par de clases para complementar, porque estaba obligado a tomar optativas, pero podía tomar optativas en otra facultad. Entonces tomé en Filosofía y Letras, en Letras Españolas, Historia de la Literatura y no recuerdo ahorita el título el nombre de la otra asignatura, pero era un repaso de la literatura griega hasta Dostoyevsky, y la verdad es que fue una aventura académica muy interesante para mí, porque el maestro Enrique Massín, al igual que maestros de otras generaciones como el doctor César Antonio Sotelo, son maestros que se sientan y dan cátedra. Ellos hablan, pero la certeza, el dominio, la profundidad, la pasión con la que imparten la cátedra cubre todo lo que la clase debe ser. Yo siento que esa generación ha ido siendo poco a poco una generación que va saliendo de la escena por la forma en la que se han construido las nuevas líneas didácticas de la literatura y de lo que tiene que ver con el quehacer de la enseñanza en diferentes ámbitos. Sin embargo, yo tuve la fortuna todavía de tomar clases así, y digo la fortuna porque siento que era una manera de estar cerca de alguien que pertenecía a una formación literaria, a una generación que se formó en la literatura así precisamente, tomando de las grandes obras lo que tenía que ver con lo que ellos tenían posteriormente que dominar para crear y para transmitir a la gente que se acercaba a ellos a ser sus discípulos. Entonces yo diría que Enrique Massín. Tengo la fortuna de estar cercano a otros escritores como el mismo Alfredo Espinosa, pero con él no he mantenido una relación de ese sentido, aunque pues cuando platico con él, pues yo siempre procuro estar agarrando cositas de todas las personas, ¿no? Obviamente yo siento que el maestro Ilia Cassés, yo tenía la fortuna que era mi primer profesor joven, muy joven, es como 3-4 años mayor que yo, y él venía de la UNAM. Y para nosotros era así como, la UNAM, se formó en la UNAM, la licenciatura en teatro.
y él me dio, con él entendí la dramaturgia y el quehacer teatral como una formación profesional que se tiene uno que sentar con horas nalga a trabajar en el texto y saber que hay un compromiso racional, además de lo emocional, en la creación y en el análisis de texto. Yo no me pude haber parado a dirigir una obra de teatro sin antes haber pasado por una clase de análisis de texto de él, donde yo sabía que había que desglosar el texto porque el texto tiene diferentes capas y niveles, desde toda esta naturaleza emotiva que implica el texto literario como tal, a toda la naturaleza racional, consciente y no consciente que está involucrada por parte del autor con la intencionalidad, que nos quiere decir que hay un discurso y que el director tiene que estar consciente de ello para desdoblarlo, ¿no? Entonces Ilia Cassés fue un maestro que me marcó para bien y para mal, porque también pues era un maestro con una personalidad muy particular y de esas personalidades con las que era difícil llevarse, pero al mismo tiempo lo estoy sufriendo, pero estoy aprendiendo, ¿no? Y va a salir otra vez con sus cosas, pero no, o sea, también estoy aprendiendo bastante de él. Y obviamente, además de todos mis maestros como Mario Humberto Chávez, José Pérez, Vicky Domínguez, Gerardo Castañeda, que me dieron clases ahí en la Facultad de Artes, y todos los grandes maestros que me dieron clases en la maestría y en el doctorado, como Luis César Santisteban, como Arturo Ricobobio, como Roberto Ramson, que son autoridades académicas que yo admiro y respeto muchísimo. El profesor que más me marcó en términos de universitarios fue Manuel Talavera. Yo siempre dije que yo tengo dos papás, mi papá Juan Córdoba y mi papá teatral, que es Manuel Talavera. Como todos los grandes, Manuel Talavera, yo siento que se nos fue muy pronto. No era un jovencito, pero se nos fue muy pronto porque yo esperaba que nos siguiera dando montajes, textos, y aunque su productividad había disminuido en los últimos años, después me enteré que por una cuestión de salud y hasta por la misma edad, con la misma edad uno se va poniendo frenos para hacer muchas cosas, ¿no? El haber convivido con él, el que me haya dirigido, el haber actuado las obras que escribió él mismo y ver cómo las desdoblaba hacia la escena, el que me haya dado clases de actuación, clases de dirección, clases de dramaturgia, que haya yo tenido el honor de que me haya recibido en su casa para revisar, para dejarle un texto, porque pues en esa época no había, empezaba el correo electrónico, pero no lo manejaba uno bien todavía para enviar los materiales. Pues para mí ha sido una de las satisfacciones más grandes que he tenido. Yo siento que muchas generaciones nos formamos con él y que le debemos mucho a Manuel Talavera. Pues como maestro has sido muy generoso, y eso todo el mundo lo sabe. Como escritor eres una fuente muy grande, muy amplia, muy cristalina y muy clara para disfrutar tus textos y para aprender. Te agradecemos mucho esta conversación con Estilo Mápula en Frecuencia Mercurio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad y estas cosas lo obligan a uno bueno, voy a seguir escribiendo nomás para que no digan que era una entrevista de pose. Pero muchísimas gracias, Jesús. Siempre un placer interactuar contigo, Iñaki y Marta. Gracias por esta oportunidad. Y pues seguimos aquí. Estilo Mápula es una revista literaria creada por Jesús Chávez Marín, con la producción y diseño de audio de Frecuencia Mercurio.